Paz a todos ustedes, queridos consiervos, que cada semana nos juntamos para escudriñar las Santas Escrituras, para ver en la palabra de Dios cómo ejercer con mayor excelencia nuestro ministerio sacerdotal. Hemos sido llamados por el Señor a servirle, hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo para ser parte de la iglesia, para ser parte del ejército de Dios, para ser parte de sus sacerdotes. Así que es muy importante que entendamos eso como siervos de Dios, que hemos sido hechos sacerdotes del Dios Altísimo. Ya desde la antigüedad el Señor Yahweh Dios tenía la intención, y ustedes saben que Dios es Dios, y cuando Dios quiere hacer algo, Él tiene un propósito y un plan para realizarlo. Entonces Él quería tener un pueblo de sacerdotes y gente santa, y ha armado la historia de la humanidad para que un día ese propósito sea perfeccionado. Y le damos gracias a Dios por habernos hecho parte a nosotros de ese propósito de tener para sí un reino de sacerdotes y gente santa. Somos parte de ese pueblo. Por eso la Escritura dice: mas vosotros sois linaje escogido, un reino de sacerdotes o sacerdotes del rey. Vemos la traducción ahí que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ese es nuestro llamado. Nos ha hecho linaje escogido. Un real sacerdocio nos ha hecho sacerdotes del rey, nos ha hecho nación santa, pero con un propósito. Y el propósito es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que necesitamos aprender cómo ejercer nuestro sacerdocio. Por eso desde el mes de marzo que estamos aquí semana tras semana escudriñando las Escrituras. Esta materia que comenzamos hoy va a ser la última materia de este año. Vamos a tomarnos un breve receso, como lo hacemos todos los años. Los que están con nosotros desde hace años estudiando saben que llegamos más o menos hasta la primera semana de diciembre y nos tomamos un receso hasta marzo. Esta materia es gracia de Dios. La gracia de Dios va a ser la primera parte, y la segunda parte va a ser el recorrido del tabernáculo, y es como una introducción. No piensen que vamos a agotar el tema, pero sí, como no estamos familiarizados con el tema del tabernáculo, vamos a hacer una pequeña introducción con los capítulos pertinentes, analizando el tabernáculo y sus partes. Pero esa segunda parte de esta materia, tómenlo como algo introductorio, no algo exhaustivo, no algo que profundiza lo que se podría llegar a profundizar del tabernáculo y su significado, teniendo en cuenta que es algo que Moisés vio en el cielo y es algo que al final de los tiempos también va a descender de los cielos. Entonces, en esta materia, gracia de Dios en la primera parte y recorrido del tabernáculo en la segunda parte, hoy vamos a estudiar la primera clase. La primera clase va a constar en principio del capítulo 1 y capítulo número 2 del material de estudio que ustedes ya tienen en su mano. Y el capítulo 1 va a tratar acerca de nuestra necesidad de la gracia de Dios, nuestra necesidad de la gracia de Dios, y el capítulo 2, gracia y teshuvá, inicio del retorno al Padre. Si tenemos suficiente tiempo, probablemente avanzamos un poco más, tal vez con el capítulo 3, pero normalmente calculando
el tiempo que insumimos con cada clase, creo que vamos a andar bien estudiando estos dos capítulos el día de hoy. Siempre tenemos un gran tema de cada materia. El gran tema de esta materia es aprendiendo a vivir en la gracia de Dios. Aprendiendo a vivir en la gracia de Dios. Es muy importante que entendamos el significado de esto, aprendiendo a vivir en la gracia de Dios. Miren, la gracia de Dios es una fuerza tan poderosa en la vida del creyente que lo transforma, lo cambia. Miren, si no fuera por la gracia de Dios, no tendríamos alternativa, no tendríamos ninguna vía para retornar al Padre. Muchos en este tiempo están negando la gracia de Dios y lo que significa vivir en la gracia y por la gracia. ¿Por qué lo están negando? Porque dicen que no más haciendo teshuvá o haciendo un verdadero arrepentimiento bíblico y retornando a la Torá, retornando a las instrucciones de Dios, ya está todo bien. Bueno, si eso realmente fuera así, yo les diría que durante todo el Antiguo Testamento, tanto la Torá como los profetas, como los libros poéticos, están llenos de exhortaciones al arrepentimiento y a retornar al Padre, retornar a su Torá. Si eso fuera así, no hubiera sido necesario, si eso hubiera sido posible hacerlo de esa manera, no hubiera sido necesario que Dios enviara a su Hijo unigénito a morir en una cruz. Mirando solamente el Nuevo Testamento, si ustedes miran el Nuevo Testamento, van a encontrar a Juan el Bautista predicando predicando el arrepentimiento y bautizando con el bautismo del arrepentimiento. Entonces, ¿qué predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y bautizaba, porque siempre el bautismo, aún en las instrucciones de Yahshua, en las instrucciones de Jesucristo, siempre el bautismo es arrepentimiento. Hay personas que no entienden qué significa el bautismo. Lo podríamos explicar más profundamente, pero el bautismo siempre es la expresión física del arrepentimiento, siempre. Y es lo que predicaba Juan el Bautista. Predicaba el arrepentimiento, el retorno, la teshuvá, el retorno a la Torá del Padre, y como expresión de ese arrepentimiento, expresión física inicial de ese arrepentimiento, bautizaba con el bautismo de arrepentimiento. Es muy importante entonces que nosotros entendamos que si eso fuera suficiente, Dios no hubiera mandado a su Hijo a morir en una cruz. Ya con todos los profetas del Antiguo Testamento, más el profeta del Nuevo Testamento por excelencia, que es Juan el Bautista, hubiera sido suficiente, hubiera alcanzado para que la gente fuera salva haciendo arrepentimiento, haciendo teshuvá, volviendo, retornando a la Torá del Padre, a las instrucciones del Padre, y ya está. Entonces, miren qué fácil se hubiera solucionado todo a lo largo de tantos años de historia del pueblo de Dios. Sin embargo, eso no fue suficiente, y eso lo debemos entender, porque está arrastrando a muchos creyentes a dramáticas confusiones, porque muchos creyentes piensan que haciendo teshuvá y retornando a las instrucciones del Padre ya está. Están obteniendo la salvación por méritos propios. Solamente haciendo un arrepentimiento de la vieja vida, lejos de Dios, muertos en delitos y pecados, y retornando a la casa del Padre, a sus instrucciones, que son las que rigen en la casa del Padre, a su Torá, ya es suficiente. Entonces, realmente, si eso hubiera sido así, les reitero,
no hubiera sido necesario que el Padre sacrificara a su Hijo, mandara su verbo, su palabra, para que se encarnara y muriera en una cruz. Hubiera alcanzado con la teyubá y el retorno a la Torah. Realmente muchas personas, y cada vez más, se están confundiendo en este sentido. Se están confundiendo en este sentido, apartándose, no dándole el valor, no dándole la importancia a lo que es la gracia de Dios. Nosotros vivimos por gracia. Vivimos por gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. No por obras, no por méritos. No es que Dios nos debe algo. ¿No? La Escritura es muy clara de decir que al que hace algo, al que trabaja, al obrero que trabaja, el salario no se le cuenta como gracia. ¿Por qué? Porque se lo ganó con su trabajo. Nosotros no vivimos por mérito, ni recibimos nada de Dios por mérito, porque un muerto no puede tener méritos. Y la palabra es muy clara al decir que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces yo les pregunto a ustedes, queridos consiervos, ¿qué mérito puede tener un muerto? ¿Qué puede hacer para tener algún mérito alguien que está muerto? Es imposible, y nosotros estábamos muertos. O sea que no vivimos por nuestros méritos, por haber retornado a la Torá. Vivimos por gracia. Por lo tanto, el eje, el valor fundamental que tiene nuestro ministerio, el valor fundamental que tiene Ministerio Bíblico Internacional, que tiene esta facultad, que tienen las iglesias que se han formado a partir de los estudiantes que han estudiado en esta facultad, el valor fundamental es la gracia de Dios. Uno diría, bueno, pero el valor fundamental es el arrepentimiento. Perfecto. Admito que alguno de ustedes tenga como valor ese valor fundamental. Otro podría decir, no, pero el valor fundamental es la fe, la emuná, la verdadera fe bíblica, porque dice, más el justo por la fe vivirá. Perfecto. Yo admito que alguno de ustedes pueda tener como valor fundamental ese. Pero entendamos que el valor fundamental de este ministerio, si no ustedes lo leen en la visión, misión, valores y ministerios de este ministerio, la visión de este ministerio, búsquela y va a ver que dice valores. Y va a decir el valor fundamental de este ministerio es la gracia de Dios, es la gracia. Entonces yo admito que otros puedan tener otros valores, algunos el amor, el otro la emuná, el otro la teyubá, el otro lo que quiera. Yo admito eso, pero este ministerio tiene como valor fundamental la gracia de Dios. Y hemos llegado, luego de todas estas materias que estudiamos hasta ahora, que nos han posicionado en el reino de Dios y en el sacerdocio, nos han introducido en el ejercicio del sacerdocio de todos los creyentes, tanto en su propia familia como en la familia de Dios, como hacia el mundo, y hemos aprendido cómo ejercer ese sacerdocio. Hemos aprendido cómo ejercer ese sacerdocio en todos los ámbitos que nos toca ejercer ese sacerdocio. Bueno, hemos llegado al punto donde es fundamental pasar en limpio cuál es el valor que nos sustenta como ministerio y cuál es el valor que nos sustenta como creyentes. Y ese valor es la gracia de Dios. Por eso les decía recién, el gran tema de esta materia es aprender a vivir en la gracia de Dios. Aprender a vivir en la gracia de Dios. Y tomen en cuenta esto porque cada vez que empezamos una materia y cada vez que transcurrimos una materia, establecemos el gran tema central a donde apuntamos con el desarrollo de esa materia. Y en esta materia, el gran tema hacia el cual estamos apuntando es aprender a vivir en la gracia de Dios. Entonces, siempre les voy a poner
un cartel especial, ustedes ya saben, ¿eh? Tome nota entonces el tema central, aprender a vivir en la gracia de Dios. Y siempre le voy a poner este tema como guía, como orientación. Ustedes están estudiando al final unas 10 materias que van a integrar este diplomado, pero en definitiva las 10 materias apuntan a esto que está escrito ahí en ese cartel. Ahí tienen el tema de las 10 materias, de todas, todas apuntan a esto. Y tenemos alguna dificultad probablemente cuando no entendemos el orden. Se nos plantea alguna dificultad cuando no llegamos a entender correctamente el orden. Por eso lo repito vez tras vez. Sin embargo, tengo a veces conversaciones. Esta semana misma he tenido, te dice, no, pero si hoy es lunes, el primer día de la semana, no, hoy es lunes, es el segundo día de la semana. Y ayer he tenido conversación con un pastor y tengo habitualmente conversaciones con pastores que no logran internalizar. ¿Saben lo que es internalizar? Internalizar es meter para adentro. Meter para adentro. Internalizar el orden que está en ese cartel. Y se les plantean grandes problemas. Grandes problemas. Por no poder internalizar, por no poder entender espiritualmente, no poder discernir espiritualmente cuál es el orden de la vida en el Evangelio. Les estoy hablando de la gracia de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuántos, les decía hace un rato, cuántos no han entendido la gracia de Dios y piensan que haciendo teyubá vuelven y retornan a la Torá y ya está, y no necesitan la gracia y no necesitan el sacrificio de Cristo y no necesitan nada? Bueno, todo eso está mezclado con este orden que usted tiene en pantalla. No han entendido lo que es el reino de Dios. Y estoy hablando a ustedes, queridos pastores, porque este curso lo estamos dando a pastores, líderes, servidores y a aquellos creyentes que quieren servir al Señor. ¿Y cuántos consiervos míos, amados consiervos, compañeros de milicia, compañeros de ruta, no han entendido el orden que está escrito ahí en su pantalla? Que el orden del ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal empieza por entender lo que es el reino de Dios. El reino de Dios. Lo que es el arrepentimiento, lo que es la fe, la gracia y la Torá. Miren, ahí apareció la palabra gracia. Mírenlo ahí en su pantalla. Mírenlo. Mírenlo un poquito ahí en su pantalla. Al final lo vamos a aprender de memoria a la pantalla esta azul. El reino de Dios. Hay que entender lo que es el reino de Dios. Hay que entender lo que es el verdadero arrepentimiento bíblico, lo que es la verdadera fe bíblica. Pero miren lo que viene ahí. Lo que es la gracia de Dios y lo que es la Torá de Dios. Si no entendemos lo que es el reino de Dios, no podemos empezar dando vueltas, poniendo pata para arriba este cartel. Miren cómo si lo damos vuelta y lo ponemos pata para arriba, ¿dónde empieza? ¿Cuál es el punto 5? El punto 5 es las fiestas de Yahweh. Las fiestas de Yahweh. Levítico 23 y otras citas bíblicas, obviamente. Las 7 más 1 fiestas de Yahweh. Y muchos quieren empezar por ahí. Les resulta más atractivo empezar por ahí. Sin entender qué relación tiene eso con el punto 1. Pues si no arrancamos con el punto 1 y queremos arrancar por el punto 5, ¿qué relación tiene cada una de las 7 más 1 fiestas del Levítico capítulo 23 con el punto 1? A ver, queridos consiervos, queridos pastores, pensemos esto. Miren ahí, miren su pantalla. Miren ahí. Punto 5, las fiestas de Yahweh. Levítico 23. Y muchos quieren empezar por ahí y piden, pastor, mándenos la fiesta, pastor, ¿tiene algo? Pastor, ¿tiene algún escrito? No, hermanos, no, consiervos queridos. No les mando ningún escrito acerca de la fiesta de Yahweh. Porque ese no es el encargo que yo he recibido de mi Señor. No es el encargo. Me conformo con que aprendan el punto 1.
y después pasen al punto 2, y después lleguen al punto 3, y después al 4, y último de todo el 5, pero que no empiecen por el 5. Porque es lo que más les gusta, es lo más atractivo, lo más misterioso. La fiesta de Yahweh nos hace modernos, nos hace estar al día, ahora es la moda, nos hace estar a la moda. Si querés estar a la moda, córtate el pelo como se corta a la moda. Si querés estar a la moda, creo que este verano se va a usar la ropa, mucho el color amarillo, es la moda para este verano. Vayan a las tiendas y van a ver la ropa de color amarillo. Si querés estar a la moda, comprate camisas color amarillo. Pero el reino de Dios no tiene nada que ver con la moda. Debemos entenderlo. A ver, ¿y por qué se los vuelvo a repetir? Porque cada semana, y miren que lo repito toda la semana, pero cada semana tengo alguien o algunos, y estoy hablando de pastores, que no han entendido esto todavía y que están preocupados por la fiesta, Yo no estoy preocupado por la fiesta, yo estoy preocupado por pertenecer al reino de Dios. Después, en segundo lugar, viene ahí su cartel, en segundo lugar, estoy preocupado por entender que todos los creyentes deben ser sacerdotes de Dios en ejercicio. En ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que debo entender que yo soy un sacerdote de Dios, que debo cumplir la función de sacerdote, tanto en mi hogar, como en la familia de Dios, como hacia el mundo. Si no entendimos el punto 1, no podemos pasar al número 2. Y si no entendimos y empezamos a practicar el número 2, no podemos pasar al número 3, que es entender cuál es la forma y cuál es el funcionamiento bíblico de la iglesia, que es la cena del Señor, por ejemplo. La forma y el funcionamiento de la iglesia. No vamos a pasar al 3. ¿Saben por qué no vamos a poder pasar al 3? Porque no sabemos ejercer el sacerdocio que tenemos que aprender en el 2. Pero no podemos pasar al 2 si primero no pertenecemos al reino de Dios. Porque si no entendemos a qué reino tenemos que pertenecer, ¿cómo vamos a pertenecer a él? ¿Cómo vamos a pertenecer a un reino que no sabemos cuáles son sus normas, sus reglas, cómo se hace para pertenecer a él, cómo se vive para pertenecer a él? Porque uno va a vivir a un país, vaya a vivir a cualquier país, a Francia, Alemania, Estados Unidos, y no viva de acuerdo a las reglas de ese país, y lo deportan. Entonces tengo que aprender a vivir de acuerdo a las reglas, a las normas, a los principios del reino de Dios, punto 1. Para recién después empezar a ejercer mi sacerdocio en mi hogar, en la iglesia y hacia el mundo, y recién en tercer lugar, entender perfectamente el funcionamiento, la forma y el funcionamiento de la iglesia. Dejamos después para el punto 4 el tabernáculo y para el punto 5 las fiestas de Yahweh. Pero les aseguro, queridos hermanos, que no le voy a pasar ningún escrito a nadie sobre el punto 4 y el punto 5 hasta que yo no esté seguro de que todos los pastores, mis consiervos queridos y amados, pastores, líderes, servidores y creyentes que quieran servir al Señor, no hayan entendido y vivido y no vivan en sus iglesias el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Les aviso clarito, hasta ahora, en lo que va del año, desde marzo hasta ahora, estoy hablando del punto 1, el punto 2 y el punto 3. Y esta materia que empezamos hoy habla del punto 1, la gracia. Entonces, me he pasado el año hablando del punto 1, del punto 2 y del punto 3. Y me pregunto, ¿por qué algunos de ustedes todavía no han entendido ni siquiera el punto 1? Me lo pregunto. Y están preocupados por las fiestas, por hablar en hebreo. ¿Ustedes me ven hablar en hebreo a mí? Cada vez que hablo en hebreo, les traduzco lo que es. Les digo, Teshuvá, verdadera fe bíblica. Teshuvá, verdadero arrepentimiento bíblico. Emuná, verdadera fe bíblica. Las fiestas se las digo por el nombre en castellano. Pascua. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, ¿cuál es la preocupación de saber los nombres en hebreo? Hace una semana, no este domingo, sino el anterior, una persona de una congregación en la que fui a predicar me saludó hermosamente, con tanto amor, una persona hermosa, una persona espiritualmente hermosa. Me saludó y me dijo que
el Abacados me bendiga. Y la persona es hermosa. Y yo le contesté, que nuestro Padre Santo lo bendiga. ¿Por qué no le contesté en hebreo el Abacados? Y le dije, nuestro Padre Santo la bendiga. Lo contesté en castellano. Porque están fanatizados por aprender 4 o 5 palabras en hebreo. Están fanatizados por aprender 4 o 5 palabras en hebreo, porque no sé qué, se creerán en un estamento del cielo un poco más alto, porque dicen 2 o 3 palabras en hebreo. Pero la verdad es que ni la circuncisión, yo se la nombro en hebreo, le digo la circuncisión. Y después que le digo la circuncisión, le digo que el Evangelio circuncida el corazón. Circuncida el corazón. El Evangelio trae la circuncisión del corazón. Y en la circuncisión de nuestro Señor y Redentor, Yahshua el Mesías, en Él, en su circuncisión, fuimos todos circuncidados, en la carne. Pero lo que tenemos que buscar es la circuncisión del corazón. ¿Y eso saben dónde está? Mire su pantalla ahí. ¿Sabe dónde está? ¿Dónde está la circuncisión del corazón? Díganme, de los 5 puntos, ¿dónde está la circuncisión del corazón? Mírelo ahí. No los escucho, por supuesto. Pero sí, sí, se han dado cuenta que la circuncisión del corazón está en el punto 1. Está en el punto 1. Y tanto están preocupados a ver si nos circuncidamos el prepucio. A ver, algunos están haciendo averiguaciones en las obras sociales a ver si le cubre la circuncisión. Cuando el Evangelio es el reino de Dios, es la circuncisión del corazón, punto 1. O sea, no han pasado por el punto 1 y creen que lleguemos al 4 y 5. Mire, yo he considerado más de una vez las últimas materias no darlas. Completar el diplomado, por supuesto, darle los certificados a todos ustedes y no completar todas las materias. ¿Por qué? Porque yo he sentido muchas veces que los voy a perjudicar si les enseño cosas más profundas a quienes todavía no han entendido el punto 1 y no han pasado al punto 2 y no han pasado al punto 3. Y si les doy cosas más profundas, los voy a perjudicar porque se van a meter en cosas que los va a desviar del Evangelio. Los va a desviar del Evangelio. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Y lo he pensado. Y hoy mismo he orado y he pensado en si será conveniente que termine de dar todas las materias o corte por la mitad hasta que puedan entender profundamente el punto 1 y vivirlo, y vivir el punto 1, vivir el reino de Dios. Entender el punto 2 y vivirlo, entender el punto 3 y vivirlo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Espero que sí. Espero que sí. Así que, bueno, vamos a empezar con la clase 1. Bueno, vamos a empezar con la clase 1. Vamos a ver, vamos a cambiar la pantalla, poner la buena y a empezar con la clase 1. Gracia y Tabernáculo, clase 1, dijimos que el tema de la clase 1 va a ser nuestra necesidad de la gracia de Dios. ¿Necesitamos o no necesitamos la gracia de Dios? Esa es la pregunta. Y eso es lo que vamos a tratar de responder. Porque algunos ya no necesitan la gracia de Dios. Son tan autosuficientes, han aprendido 4 o 5 ceremonias, o lo voy a hacer más brutal. Algunos han aprendido las 7 ceremonias más una de Levítico 23. Las 7 ceremonias más una. O sea, más una, digo, la que se realiza en forma semanal, más las 7 ceremonias que se realizan en forma anual, las han aprendido. Y ya no necesitan la gracia de Dios. Otros han ido un poco más adelante. Y no solamente han aprendido las 7 más una de Levítico 23, sino que han agregado otras más. Han agregado la fiesta de la dedicación del templo, con la menorá de 9 brazos, y otros han agregado otras más, y ahí tenemos un lío. Yo quiero que quede claro, no es mi experiencia,
Y esto se lo estoy diciendo para los de ustedes, queridos pastores, líderes, servidores, creyentes que buscan servir al Señor, que me han tomado como referente, como maestro de la palabra y como referente. No es mi caso. Si me toman a mí como referente, ese no es mi caso. No es mi caso. Mi caso es vivo por la gracia de Dios. Soy salvo por la gracia de Dios. Y tengo que aprender a vivir en la gracia de Dios. Y moverme en la gracia de Dios. Y fundar mi vida en la gracia de Dios. Ese es mi caso. Mi caso es el no mérito. No los tengo. No mis obras, no las tengo. Porque si algo tengo es lo que el Espíritu Santo produce en mí y no es mío, sino que es la nueva savia que corre por mí como pámpano, que es el Espíritu de Dios. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son pámpanos, todo pámpano que en mí no lleva fruto, será cortado y echado al fuego. Como pámpanos, por nosotros corre el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu que habitó en Yeshua y que corre por nosotros. No hay mérito, no hay mérito, no hay mérito posible. Y yo sé que el Señor de vez en cuando te saca la red de abajo, te saca el piso y te quedas pataleando en el aire para que te des cuenta que no hay mérito, que solamente tenemos que depender de Él. Y si no nos ha servido la fiesta que ustedes han practicado, y yo también, la fiesta de tabernáculos, donde recordamos cada día a ese pueblo en el desierto, abajo de una choza, sin alimento, dependiendo del maná, sin agua, dependiendo del agua de la roca, la cual es Yeshua, sin vestimenta, sin tiendas donde comprar ropa, dependiendo de que su ropa no se gastó durante 40 años y tampoco su calzado, sin médicos ni hospitales, dependiendo de que Dios no permitió que se enfermara ni uno solo durante 40 años. Entonces, eso es gracia. Si lo entendimos, bien. Ahora, si entendimos que era una fiesta y que teníamos que decir algunos rezos en hebreo y leer algunas escrituras en hebreo y no sé, pero yo les digo una cosa, para mí ese recordatorio, esa fiesta, sirvió para que entendiera más y más profundamente en mi corazón lo que significa la gracia de Dios y mi necesidad de la gracia de Dios. Por eso Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión. El don quiere decir regalo, el regalo. Pero el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si por la transgresión de Adán murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el regalo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el regalo, el don, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es hermoso eso, me impacta. La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Justificados, pues, el don de la justicia. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada
a esa gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos, etc. No lo vamos a ver. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Dónde está nuestro mérito? ¿Dónde está nuestro mérito? ¿Encontró usted nuestro mérito ahí? ¿Encontró nuestro mérito? ¿Encontró que volvimos a la Torá y ahora somos salvos porque obedecemos la Torá? ¿Encontró ahí? Vamos al versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Miren, vamos a descomponer un poquito este pasaje que acabamos de leer, versículo por versículo. Versículo 15, 16, 17, 18, 19. Vamos a descomponer un poquito versículo por versículo. Si usted mira el versículo 15, le va a decir que por la transgresión de Adán entró la muerte. Por la gracia de Jesucristo abundaron la gracia y el don de justificación de Dios. El don de la justificación de Dios. Le voy a agregar la palabra la, si quiere agréguelo ahí en su material de estudio. Versículo 16. Un solo pecado trae el juicio de Dios para condenación. Un solo pecado. Un solo pecado ensucia la santidad. Por lo tanto, un solo pecado trae el juicio de Dios para condenación. Pero lo que trajo la gracia para justificarnos no fue un solo pecado, sino los muchos pecados que nosotros cometimos. La falta de mérito, ¿se dan cuenta? La falta de mérito, no hay mérito. Los muchos pecados que cometimos se solucionaba con un solo tema, con un solo acto, con una sola palabra, con una sola virtud, un solo atributo de Dios, la gracia. La gracia. Versículo 17. La gracia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo, su Hijo, para que nosotros reinemos en vida, si es que recibimos esa abundante gracia y el regalo de la justificación por la justicia de Cristo. Versículo 18. Por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres, y por la justicia de Jesucristo vino la justificación de vida. Versículo 19. Pero es aquí donde debemos detenernos un momento y analizar el tema de la obediencia. ¿Qué tiene que ver la obediencia en medio de la gracia? Pues está ahí, en el versículo 19. ¿Qué tiene que ver la obediencia con la gracia, con el don, con el regalo por gracia, con la justificación por fe? ¿Qué tiene que ver la obediencia? Ya que por la desobediencia de Adán fuimos todos hechos pecadores, por la obediencia no nuestra, sino de Cristo, fuimos todos justificados. Queridos pastores, es muy importante esto. Por la desobediencia de Adán fuimos todos hechos pecadores, pero por la obediencia de Yeshua el Mesías, de Jesucristo, muchos serán justificados. Versículo 20. Porque la ley se introdujo para que la transgresión quede evidenciada. ¿Para qué se introdujo la ley? A partir de la ley, los hombres fueron pecadores. ¿O los hombres ya eran pecadores desde Adán? ¿O los hombres ya eran pecadores porque Adán era pecador?
Adán era pecador y toda su descendencia era pecadora. ¿Para qué Dios introdujo la ley entonces? Una ley que venía de manera oral, la transmitió a través de Moisés para que se escribiera y quede en tablas escrita. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la transgresión quede evidenciada, para que ninguno se pueda justificar por sus obras. La transgresión, porque todas las generaciones eran transgresores, pero cada uno con su propia ley, con su propia autojustificación, pasaba por alto. Y Dios dijo, ahora vamos a escribirlo para hacer un espejo en el cual se puedan mirar cada uno de los seres humanos. Y al mirarse en ese espejo puedan reflejarse como pecadores. Entonces, ¿para qué se introdujo la ley? Versículo 20. Para que la transgresión quede evidenciada y pudiera manifestarse sobreabundantemente la gracia de Dios. Porque no vamos a entender nunca la gracia de Dios, se lo repito, no vamos a entender nunca, jamás, la gracia de Dios si no entendemos que somos pecadores. Si no entendemos cuán pecadores, cuán abundantemente pecadores somos, si no entendemos eso, nunca vamos a entender la gracia de Dios. Versículo 21. El pecado reina para muerte, la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Si el pecado reina para muerte, luego de recibir la gracia que nos justifica mediante la fe en Jesucristo, ¿cuál es la consecuencia? Algo debe cambiar en nuestra vida. A ver, si el pecado de Adán, que trajo la muerte sobre Adán, sobre Eva, sobre sus hijos y sobre toda la descendencia hasta nuestros días, si por el pecado de Adán, de un hombre, nos convertimos todos en pecadores y a partir del pecado reinó la muerte en la humanidad, la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Luego de recibir la gracia como pecadores, y la recibimos como un don, como un regalo, por la fe en Jesucristo, por la emuná en Jesucristo, algo en nuestra vida tiene que cambiar. Algo en nuestra vida tiene que cambiar. No podemos seguir pecando porque el pecado hace que reine la muerte. Si hemos recibido la vida, ahora vivimos en vida y no podemos seguir pecando. Algo debe cambiar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Espero que sí. La gracia de Dios es la esencia misma de su carácter. Es uno de sus atributos. No el único. No el único. Probablemente sea el más usado. Pero no es que es el más importante. Todas las perfecciones de Dios son infinitas, por lo tanto, no hay medida infinita más grande que otra medida infinita. Lo que es infinito es igual a todo lo infinito. Por lo tanto, si todos los atributos de Dios, si todas sus virtudes son infinitas, es tan importante y tan grande la gracia de Dios como la justicia de Dios, como el amor de Dios, como el resto de sus atributos. No es que la gracia de Dios sea un atributo más grande que la justicia de Dios. Sí podemos decir que la gracia de Dios probablemente con nosotros sea el más usado, pero no que sea más grande. Podemos entender entonces el carácter de Dios. El carácter de Dios está formado por todos sus atributos en una medida plena, en una medida infinita. Pero con la gracia de Dios podemos
ver la esencia misma de su carácter que se manifiesta permanentemente, es el que más se manifiesta, el que más abundantemente se manifiesta en sus actos de amor, de misericordia, de piedad, de compasión, de generosidad. La gracia es un regalo de Dios. Es el regalo, la dádiva, el obsequio de su misericordia. Clemente misericordia, inmerecida misericordia sobre la humanidad. En las Sagradas Escrituras vemos todo el tiempo que Dios es misericordioso y lleno de gracia. Pero les aviso, porque esto también ha llevado a confusión de muchos pastores. La gracia no es un atributo más grande que la justicia. Ambos atributos en Dios son infinitos. Infinita la gracia, infinita la justicia. Por lo tanto, son del mismo peso, de la misma dimensión, de la misma magnitud. Sin embargo, les repito, Dios ha manifestado su gracia, su compasión, su misericordia, su piedad, su clemencia, vez tras vez, a lo largo de toda la historia de la humanidad, como lo refleja las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en Éxodo 34, que dice, y pasando Yahweh por delante de él, proclamó, pasando Yahweh por delante de él, de Moisés, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Qué es más grande? ¿Su fortaleza, su piedad o su misericordia? Atributos infinitos. Fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Que perdona la iniquidad. Muy importante eso, ya probablemente en otro momento, en alguna enseñanza, alguna predicación, en sus iglesias, donde sea, lo voy a enseñar. La iniquidad son los pecados imperdonables, los que no se podían perdonar con los sacrificios en el tabernáculo o en el templo. Dice que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Salmo 145, clemente y misericordioso es Yahweh. Clemente y misericordioso es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Yahweh para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Primera Pedro, Nuevo Testamento 5:10. Mas el Dios de toda gracia. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Él sí que sabía de esto, sí que sabía esto. Había negado 3 veces a Yeshua. Había negado 3 veces a su maestro. 3 veces. Y dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A ver si hacemos un paréntesis acá. Vamos a enseñar 10 minutos más y vamos a ir a un recreo, 10 minutos más. La pregunta que quiero contestar en esta parte de la enseñanza es, ¿quién tiene necesidad de la gracia de Dios? ¿Quién necesita la gracia de Dios? ¿Quién? ¿Quién necesita? ¿Quién tiene necesidad de la gracia de Dios? Lo primero que debemos entender es cuál es la definición de Dios del pecado. Cómo Dios, a través de su santa palabra, define la palabra pecado. Cómo Dios define el pecado, la palabra pecado. Eso lo vamos a ver en 1 Juan 3:4. Porque la Biblia define claramente que pecado es desobediencia a la ley, a la instrucción, a la Torá de Dios. Eso es pecado.
1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hablábamos hace un rato que Dios había dado la ley para evidenciar el pecado, para que quede en evidencia, para que ninguno se autojustifique, para que ninguno se pueda autojustificar. Dios dio su ley, su palabra escrita. Ante una palabra escrita hay un elemento, un patrón, un parámetro con el cual compararnos. Por lo tanto, cuando nos comparamos con ese patrón, con ese parámetro, con esa vara de medida, nos vamos a encontrar que somos pecadores, porque pecado es infracción a lo que está escrito allí, en la Torá de Dios. Ante la claridad entonces de la palabra de Dios, no queda otra alternativa que reconocer que todos los seres humanos, sin excepción, somos pecadores. El Antiguo Testamento, Salomón escribió en Eclesiastés. Ciertamente, escribió Salomón, ciertamente, esperen que lo encuentre, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Miren qué texto tan claro, ¿no? Tan esclarecedor. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ya quedó claro en las Escrituras. Sin embargo, si vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos lo aclara de una manera impresionante. A ver, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El apóstol Juan, en su primera carta, también lo expresa. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Por cuanto, vamos a Romanos, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, que lo usamos tanto para predicar, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no queda duda, hemos ido y vuelto a través de las Escrituras y no hay en la palabra de Dios, en lo que Dios expresa a través de su Espíritu, no nos queda duda. Lo voy a decir de otra manera. No podemos engañar a Dios. Este es el eje. No podemos engañar a Dios. No podemos decirle a Dios que somos más o menos buenos, que hay un grado de bondad en nosotros, que como dicen algunas filosofías satánicas, esencialmente todos somos buenos, tenemos una esencia buena, esencialmente somos buenos y tenemos que mirar para adentro y sacar esa esencia buena. No es lo que dice la Escritura, no es lo que dice la palabra de Dios escrita. Hemos recorrido y hemos determinado de que todos somos pecadores y como consecuencia, el hecho de ser pecadores hace que estemos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso lo dice Efesios. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Miren, es muy importante esto que anotemos, Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos, y es importante que subraye la palabra desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros ya no somos hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy importante que entendamos esto. La gracia de Dios hacia los pecadores
La gracia de Dios, la clemencia de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Pero todo eso confluye, como nos gusta decir a nosotros, en un embudo, en el pico de un embudo. El amor de Dios, la compasión de Dios, la justicia de Dios, que requiere justicia, que requiere castigo. La justicia de Dios, la primera de todo que vamos a meter en el embudo. La justicia de Dios, mezclado un poco con la compasión de Dios, con el amor de Dios, con la clemencia de Dios, con la misericordia de Dios. Sale por abajo todo eso mezcladito en un pico abajo del embudo que se llama la gracia de Dios. ¿Y en dónde vemos la gracia de Dios? La gracia de Dios se ve siempre en el hecho de que alguien, la gracia de cualquier persona, se ve en el hecho de que haga algo de motus propio, o sea, por iniciativa propia, por voluntad propia. A ver, viene alguien y te trae un regalo. Ahí tiene la palabra don. Lo que en la Biblia dice don, me gusta más regalo porque lo entendemos mejor. Un obsequio, un regalo, un presente. Viene alguien y te trae un regalo. ¿Quién se lo pidió? Nadie. Nadie. Te trae un regalo por iniciativa propia. Entonces, es muy importante esto, porque así no, esta metáfora, este ejemplo, nos permite entender un poco mejor la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Él por iniciativa propia nos dio un regalo. Dios por iniciativa propia nos dio un obsequio, un regalo, un don. ¿Cuál es el regalo que nos dio? Proveyó el medio para la expiación de todos nuestros pecados. Es interesante. El regalo de la gracia de Dios es la provisión del medio para la expiación de todos nuestros pecados. Su plan entonces, fue, estaba acá, nosotros estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, y entonces Él tuvo un plan. Yahweh, nuestro Dios, el omnipotente, el eterno, Él, soberanamente, por iniciativa propia, tuvo un plan, tuvo una idea, tuvo un plan. Y el plan consistía en proveer la víctima inocente que voluntariamente se ofreciera como nuestro sustituto para pagar toda la pena por nuestro pecado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fue el sacrificio de Cristo entonces, el derramamiento de su vida representada por su sangre, porque eso es lo que significa la sangre. Mire la Torá y diga, ¿por qué la sangre era tan importante? ¿Por qué había que derramar sangre sobre el altar? Se estaba derramando vida, vida por vida. La vida era la sangre, es la sangre, según Dios. Entonces había que derramar sangre, había que derramar vida por vida. Entonces, el derramamiento de la vida de Cristo, el derramamiento de su sangre, lo que hizo posible que Dios nos diera el regalo de su gracia. El derramamiento de su vida, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, en el altar de bronce, que es la cruz del Calvario, hizo posible que Dios nos diera el regalo de su gracia, Por lo tanto, hay una sola manera de recibir la gracia de Dios. Hay una sola manera de recibir la gracia de Dios. Bien, no estoy hablando del punto 1 de las 5, Punto 1. Hay una sola manera de recibir la gracia de Dios. Es a través de Yahshua, el Mesías de Dios. Es a través de Jesucristo. Y si no la recibimos,
Y si la rechazamos, y si no la queremos recibir, porque nos predicaron mal el Evangelio, porque nos predicaron que tenemos que hacer otra cosa, otros rituales, en lugar de recibir la gracia de Dios para arrancar el camino, si no la recibiésemos, perderíamos la oportunidad de la vida eterna. Lo dice claro el apóstol Juan en una de sus cartas. Y este es el testimonio. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera Juan 5, 11 y 12. Recibiendo la gracia a través de Jesucristo. Y es la única manera de recibirla. No es a través de mis méritos. No es a través de guardar mandamientos. Aunque me esforzara y transitoriamente pudiera guardar los 613 mandamientos de la Torá. Si no recibo la gracia de Dios a través de Yahshua, a través de Jesucristo, no tengo la vida eterna. La vida eterna se recibe de una sola manera y es a través de Jesucristo. La gracia de Dios, entonces, se revela al proporcionar una expiación por la cual puede, al mismo tiempo, justificar a los impíos y reivindicar su ley. Se la estoy complicando un poquito más. La gracia de Dios se revela al proporcionar una expiación en Jesucristo tan perfecta, que puede al mismo tiempo justificar a los impíos y reivindicar su santa ley, que es inmutable, que no cambia, la Torá no cambia. No le voy a dar el texto porque quiero que se quede pensando en eso. Y lo vamos a ver cuando retornemos del recreo. Le voy a dar el texto cuando retornemos del recreo. Para que se quede pensando. ¿Cómo puede ser tan perfecto un sacrificio que perdona a los pecadores, pero a la vez mantiene vigente la ley? Perdona a los pecadores y a la vez mantiene vigente la Torá. Bueno, cuando volvamos del recreo, tómense unos minutos para descansar y regresamos. Muy bien, ya estamos nuevamente totalmente descansaditos, totalmente descansados para continuar. Les había dejado una inquietud. Les había dejado una inquietud en relación con cómo puede ser que Dios haya proporcionado una expiación tan perfecta, que al mismo tiempo es una manifestación de la gracia, al mismo tiempo perdona a los pecadores y al mismo tiempo mantiene plenamente vigente la Torá de Dios. Una obra de gracia tan majestuosa que perdona a los impíos, perdona a los pecadores, pero reivindica, le da el valor que tiene a la Torá, a las instrucciones de Dios, a la Torá de Dios, que es santa y es inmutable, no cambia en ninguno de sus mandamientos. Juan 3, 16, 17 dice, lo aclara: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Una obra perfecta de redención en Jesucristo que no condena al pecador, que se confronta con la Torá, no lo condena, sino que lo salva, pero sigue manteniendo vigente, plenamente vigente, la Torá de Dios. El tema es que
hubo un sustituto que ocupó el lugar del pecador en el pago de la pena. No es que anuló la ley, ¿entiendes? No anuló la ley. Muchos piensan que sí, que anuló la ley. Es como que alguien es un ladrón y roba, y su delito está encuadrado dentro de determinado artículo del Código Penal que le establece una pena X. Entonces, dice, yo no quiero ir preso. A ver, el juez le dice, bueno, yo te voy a dejar libre, pero para dejarte libre voy a anular el Código Penal. Y eso es lo que creen muchos consiervos míos, muchos pastores, líderes, servidores, creyentes. Creen que Dios anuló el Código Penal, que Dios anuló su Torá, que Dios se equivocó cuando dictó su Torá a Moisés. Se equivocó, la tuvo que anular. No la tuvo que anular. El Código Penal sigue vigente. Independientemente que Dios perdone al delincuente, es otra cosa. Pero Dios tampoco perdonó al delincuente, Él les avisó. No hay un perdón, hay un pago de la pena. Alguien pagó la pena. Y Yeshua, Jesucristo, pagó la pena. O sea, no es que Dios anuló su atributo de justicia y perdonó. No. Su atributo de justicia requería el pago de la pena. Entonces alguien tuvo que pagar la pena. No anuló su ley, no anuló su Torá, está vigente. El pecador es un pecador, pero vino alguien y pagó la pena por el pecador. Por eso el pecador fue perdonado, pero no Yeshua, no Jesucristo. Él no fue perdonado porque Él pagó con su vida la paga del pecado del pecador. La paga del pecado es muerte. Jesucristo pagó con su vida la paga del pecado. La ley sigue vigente. Él pagó la paga del pecado. Por eso nosotros recibimos la vida eterna. Entonces, Yahweh puede perdonar con justicia a nosotros. Dios puede perdonar con justicia el pecado sin tener en consideración el mérito o el desmérito del pecador. Ya no importa la culpabilidad. No importa la culpabilidad, pero tampoco importa el mérito. Porque un ladrón después hace mérito. Un asesino hace méritos. ¿Qué mérito puede hacer? ¿Qué mérito puede hacer un asesino? Un asesino infringe la ley, el Código Penal, pero después hace méritos. ¿Qué mérito puede hacer? Dios no tiene en cuenta ni el mérito, ni la culpabilidad, ni el desmérito, no tiene en cuenta nada del pecador. ¿Esto qué significa? Que el pecador no es perdonado solamente porque Dios es misericordioso y pasa por alto y excusa sus pecados, sino porque el precio de la redención fue pagado. El precio de la redención fue pagado mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, y la justicia de Yahweh, Dios, fue satisfecha. Muchos piensan en el perdón de los pecados. El perdón de los pecados, sí, está correcto, es bíblico, pero el perdón de los pecados fue a nosotros. Pero no fue un perdón sin costo. Fue un perdón a nosotros porque alguien pagó. La justicia de Dios fue satisfecha. El castigo por el pecado fue descargado en Jesucristo. No sé si se entiende bien. El castigo de nuestro pecado fue cargado en Jesucristo. Alguien pagó. Entonces andamos contentos por la vida, saltando y minimizando y relativizando y menospreciando el Evangelio y aún la obra de Cristo, y todo es un viva la pepa, y sigamos viviendo en el pecado y sigamos sin temor de Dios, porque Él nos perdonó y Él nos perdona y Él nos perdonará,
Y quién sabe hasta dónde nos dará un certificado perdonándonos los pecados que vamos a hacer todavía. Miren, eso es una falacia, es una tontería, es una mentira, es un engaño de Satanás. El perdón, nuestro perdón, costó la vida del Hijo de Dios. Costó que Él pagara con su vida para satisfacer la justicia de Yahweh, el Padre, de Yahweh Dios. Él pagó con su vida, no es gratis. Tu salvación, mi salvación, no es gratis. El Hijo de Dios pagó. Entonces, hay que ver qué pasa con los pecados que seguimos cometiendo. Vamos a ver. Vamos a ver más adelante. Ahora no, para no complicarlos, pero sí vamos a ver Romanos 3:21. ¿Qué dice en relación con esto? Con la satisfacción de la justicia de Dios. La satisfacción de la justicia de Dios. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, ahora, aparte del código penal que nos condenaba, porque ahí está tipificado nuestro delito, ahí están tipificados nuestros pecados, ese código penal nos establecía una pena, un castigo. Entonces ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley misma y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sinceramente, queridos pastores, vamos a pensar un poquito. Calma, vamos a pensar un poquito. Lo único que merecíamos de parte de Dios es juicio y castigo. Ahí está su ley, su Torá. La Torá de Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que no se muda, que no cambia. La Torá de Dios es inmutable y es eterna. Por lo tanto, lo único que merecíamos de parte de Dios es juicio y castigo, por no haber obedecido sus mandamientos. Pero ahora, por la gracia de Dios, somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Me encanta Efesios cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y algunos dicen que nos bendijo con toda bendición acá material. No es que nos bendijo con toda bendición material en la tierra. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero si éramos pecadores, ¿cómo vamos a ser santos y sin mancha? ¿Entienden? Interesante, ¿no? Pero nos escogió ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Mira la palabra gracia, cuántas veces aparece. Con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Ahí está cómo somos santificados. ¿No decíamos santificados? A ver qué decía ahí. Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿cómo es? Que somos santos y sin mancha. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a hacer una aclaración antes de seguir, porque el significado de misericordia y de gracia a veces se confunde. Misericordia y gracia, y a veces se confunde y se cree que es lo mismo. Ambos son atributos de Yahweh, Dios, pero no significan lo mismo. Aunque ambos tienen que ver con nuestro merecimiento. Mientras que la gracia de Dios nos da su favor sin merecerlo, la misericordia de Dios es que no nos da el castigo que sí merecemos a causa de nuestros pecados. A ver, la gracia de Dios es el favor no merecido. Siempre acuérdense de la palabra no merecido. Gracia es favor no merecido, es amor no merecido, es perdón no merecido, es misericordia no merecida, es que nos da lo que no merecíamos. Entonces, pero la misericordia es que no nos da lo que sí merecíamos, que es el castigo por nuestros pecados. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, el favor merecido de Dios nos da su misericordia, nos da su perdón, nos da su compasión, nos da todo lo que no merecíamos. Al darnos su misericordia, y decíamos que su misericordia es el que no nos da el castigo que merecíamos, ¿qué nos da en cambio por misericordia? Nos da la vida que no merecemos, la gracia. Interesante porque es un juego de palabras, es un ejercicio, no le va a aportar ni quitar nada a este juego de palabras, pero si usted mira Efesios 2:4, le va a decir, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dios es rico en misericordia. ¿Qué dice? Por el amor con que nos amó, no nos dio lo que sí merecíamos, castigo. Pero en cambio nos dio vida juntamente con Cristo, o sea, la gracia. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuándo? En los siglos venideros. Y va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia. ¿Para quién? En su bondad para con nosotros. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y hay un contrasentido aparente entre el versículo 9 y el 10. ¿Cómo puede ser que somos justificados por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe? Pero el 10 le va a decir que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y por obras y no obras. Y más todavía, dice que Dios preparó esas buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué interesante eso, es para analizarlo. Bueno, usted vaya tomando nota de todas estas cosas, porque lección tras lección tenemos que ir aclarando estos conceptos, los tenemos que aclarar, porque ahí le está diciendo, por gracia, versículo 8, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, por gracia. Pero en el 10 dice, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es un tema que vamos a tener que analizar profundamente porque parece un contrasentido entre los versículos, en primer lugar 8 y 9, en relación al 10. Bueno, les dejo esa inquietud para que lo vayan pensando. Queridos pastores, algo les tengo que dejar para que lo vayan pensando. A ver qué pasa con Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, en relación con el 10, con el versículo 10. Piénsenlo y lo vamos a ir aclarando a medida que avancemos con las lecciones. Lo que sí tenemos que tener claro que la gracia de Dios es tan grande, la gracia de Dios es tan grande que también incluye lo que se denomina la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Es un tema teológico. La gracia común es una medida de gracia que Dios otorga a toda la humanidad. No importa en quién crean, en qué ídolo, en qué demonio, en qué Satanás, en qué, si creen en algo o no creen en nada. Hay una medida de gracia que Dios otorga a toda la humanidad, independientemente de su condición espiritual delante de Él. Y eso Dios lo otorga, esa gracia común a toda la humanidad, para que el mundo no sea un caos y para que dure lo que tiene que durar hasta que Dios cumpla su eterno propósito. Si no, no duraría el mundo. Sería tal caos que desaparecería el mundo. Entonces Dios otorga una medida de gracia a toda la humanidad para que el mundo dure hasta que Él cumpla su eterno propósito. Entonces, la gracia común no es la gracia salvadora. La gracia común es esa que les acabo de mencionar, una medida de gracia para toda la humanidad. Pero su gracia salvadora es aquella mediante la cual Dios extiende soberanamente la inmerecida asistencia divina sobre sus escogidos, sobre sus elegidos, para nuestra regeneración y santificación. No tiene que ver con el versículo 10 que les decía recién. Para nuestra regeneración y santificación. Muy bien. Ya sabemos entonces quiénes necesitan la gracia. Toda la humanidad. Toda la humanidad. Vamos a ver cómo hacer en lo que nos queda que nos queda media hora. Vamos a hacer cómo recibimos la gracia de Dios. Cómo recibimos la gracia de Dios. Después vamos a ver qué es vivir en la gracia de Dios. Porque tenemos que aprender a vivir, dijimos, ¿no? En la gracia de Dios. Cómo vivir en la gracia de Dios. ¿Cómo se recibe la gracia de Dios? Y ahí tenemos un problema. Porque dijimos que la gracia de Dios es un don. Don dijimos que era un regalo, un obsequio, un presente. Entonces, si la gracia de Dios es un regalo, no se puede ganar. Nadie gana un regalo. Viene alguien y te regala algo. ¿Cómo te lo ganaste? Te lo regaló porque quiso. No hay manera de ganarse un regalo. Entonces, es un regalo de Dios. Que no me lo puedo ganar. No lo puedo ganar, pero de alguna manera necesito obtenerlo. La gracia de Dios es un regalo que no puedo ganar, pero entendamos, de alguna manera necesitamos obtenerlo. Y no solamente necesitamos obtenerlo, necesitamos conservarlo. Obtenerlo y conservarlo. ¿Qué es conservarlo? Permanecer firmes en la gracia. Conservarlo es permanecer firmes en la gracia. Romanos 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Recibimos regalo, pero tenemos que conservarlo, o sea, permanecer firmes en la gracia. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vemos entonces, según esto que acabamos de leer, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe, ahí otra vez la fe, a esta gracia. ¿Tenemos entrada de qué manera? Por la fe. ¿A dónde? A la gracia.
tenemos entrada por la fe a la gracia, en la cual estamos firmes, o sea, la cual retenemos. Entonces, lo que nos hace apropiar, que sea mío, quiere decir apropiar, que sea propio, que sea mío. Lo que nos hace apropiar de la gracia de Dios es la fe y no las obras. Hacé toda la teshuvá que quieras y retorná a las instrucciones de Dios, a los 613 mandamientos, todo lo que vos quieras. Pero sin la fe en Jesucristo no recibís la gracia. Ni la recibís ni la retenés. Ni la recibís ni la retenés. ¿Por qué? Porque dice Romanos 4:4, al que obra, ¿a qué obra? No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree, por la fe, por la emuná, sino que el que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fuerte, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Estas lecciones son las que más me gustan a mí dar de todo el diplomado. Son las que más me gusta dar. Es hermoso. Cada lectura te llena el corazón. Cada escritura que leemos nos llena el corazón. Ahora, la fe también es un regalo de Dios que recibimos por gracia. Leíamos antes. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. Es don de Dios la fe. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Que esto es lo que yo quería decirles al principio. Vieron que ocupé 28 minutos al principio en una explicación que para mí es fundamental. 28 minutos. Vea nuevamente los primeros 28 minutos de esta grabación. Vea otra vez los primeros 28 minutos de esta grabación. ¿Por qué empecé diciendo eso? Porque si no entendemos el punto 1 de las revelaciones, que es el reino de Dios, que el reino de Dios que consiste en 4 cosas, emuná, o sea, verdadero arrepentimiento bíblico, fe bíblica, gracia y Torá. Si no arrancamos por ahí, hermanos, no sigamos ahí hasta que podamos arrancar por ahí. Porque tenemos que entender que como seres humanos pecadores, lo único que nos queda por hacer es humillarnos ante Dios para recibir su gracia. Porque si la gracia es un regalo que surgió en su mente, en su corazón, y que nosotros recibimos por la fe, pero ni siquiera la fe es producto nuestro, sino que es un regalo también de Dios, que la recibimos por gracia, todo es por gracia. Tanto la salvación como la fe para recibirla, y para vivir en ella, para retenerla, para estar firme. Entonces, ¿qué es nuestro? ¿Qué es nuestro? Solamente humillarnos. Solamente humillarnos. Humillarnos delante de Dios para recibir su gracia. Lo dice el libro de Proverbios. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Y a los humildes dará gracia. Lo dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo único que nos queda, queridos pastores, lo único que nos queda por hacer es humillarnos delante de la poderosa presencia de nuestro Dios, porque todo lo que podemos recibir es nada más que por gracia. Porque un muerto en sus delitos de pecado, un muerto no puede tener mérito, ni siquiera fe puede tener un muerto. Recibimos la fe para recibir el regalo por gracia. Por lo tanto, no nos queda otra cosa que vivir humillados para retener la gracia. Vivir humillados. Y eso es lo que se pierde cuando se adquiere conocimiento. Por eso la Escritura dice que la letra mata. Lo que vivifica es el Espíritu, porque el Espíritu te hace vivir humillado. Humillado delante de Dios. Adquirís conocimiento y te haces soberbio. Que ya sabés lo que hay que hacer acá, lo que hay que hacer allá, que hay que aguardar esto, que hay que hablar medio en hebreo, medio en castellano, medio en cordobés. El Espíritu Santo nos lleva a humillarnos.
Porque la gracia, no solamente la gracia te está declarando que todos estábamos igualmente perdidos, sino declara otra cosa. Declara que todos los que somos salvos también somos iguales. La gracia de Dios te iguala. La gracia de Dios te empareja. La gracia de Dios te homogeneiza. La gracia de Dios te declara igual al hermano que tenés al lado. Pastores, la gracia de Dios te hace tan pecador como al último que se convirtió la semana pasada. La gracia de Dios te hace tan pecador como al que sabe hablar en hebreo, como al que no sabe ni media palabra en hebreo. Al que sabe interpretar como al que recién está aprendiendo las escrituras. La gracia de Dios te hace pecador, te iguala, te empareja a tu hermano que tenés al lado. Porque la gracia de Dios te declara que todos estábamos igualmente perdidos. Peor todavía, la gracia de Dios te iguala con aquellos que todavía están perdidos. La gracia de Dios te iguala con aquellos que todavía están perdidos. Por eso es necesario que en tu corazón haya una pasión por predicar el Evangelio a toda criatura. Porque la gracia de Dios te muestra y te iguala con todos los pecadores, con todos, los que ya son salvos y los que todavía no son salvos. Pero además, la gracia de Dios declara que todos los que son salvos, ahora son salvos, todos son iguales. Porque todos han recibido la fe para recibir el regalo, que también ha sido por gracia, y la fe para vivir en la gracia. El justo, por la fe, vivirá en la gracia de Dios. ¿Qué es vivir entonces en la gracia de Dios? La gracia de Dios, Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sabían que había tantos textos con la palabra gracia? Bueno, ahora lo saben. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Quiere decir aquellos pecadores que todavía no están convertidos también. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, o sea, esperando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y en la de nuestro Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de toda maldad, de toda violación de la Torá, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecie. Vamos a hacer una excepción, y yo siempre les enseño con la Biblia, la Reina Valera, la revisión de 1960. Me gustaría transcribir este texto en la versión de la Kadosh, Tito 2:11-15 en la versión Kadosh. Miren, porque la misericordia de Yahweh, que trae salvación, se ha manifestado a todos. Nos enseña a renunciar a la perversidad y a las lujurias mundanas y a vivir ahora, en este tiempo, una vida con dominio propio, santidad y poderosa. O santificación, Kadosh, dice la Biblia Kadosh. Mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza, que está manifestada en la Shejiná de nuestro gran Elohim y en la manifestación de nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda violación de la Torá y purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad, deseoso de hacer el bien. Estas son las cosas que debes decir, alienta y reprende con toda autoridad, no permita que nadie te mire con desdén. Me encanta este pasaje en la Biblia Kadosh, léalo otra vez. Yo no lo voy a leer otra vez porque tengo nada más que 20 minutos para terminar. Como hemos visto en el pasaje tanto en la Reina Valera de 60 como en la Biblia Kadosh, la gracia es la misericordia inmerecida de nuestro Creador. La gracia es la misericordia inmerecida de nuestro Creador.
que trae justificación al pecador a través de Jesucristo. Es un regalo maravilloso que debería motivarnos a vivir como nuestro Dios misericordioso desea que lo hagamos. Recibiste tan enorme regalo que ese tan grande e inmerecido regalo debería ser una motivación que te impulse a vivir como Él quiere que vivas. Porque gracia tiene que ver siempre con justificación. En nuestro caso es justificación sin obras, sin mérito, solamente a través de fe, nuestra fe en la obra redentora de Jesucristo a nuestro favor. La gracia de Dios de ninguna manera disminuye la importancia de vivir una vida santa. Yo les dije que la gracia de Dios trae salvación al pecador, pero no anula la Torá de Dios, no anula, la eleva. La gracia de Dios, lejos de anular la Torá de Dios, la eleva aún más. Nos lleva a vivir una vida santa. Aumenta en nosotros el compromiso de santidad, de vivir una vida santa. Mire Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues de donde Dios, ya lo hemos leído, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo las preparó? Si decimos que la Torá es eterna, las preparó desde la eternidad, porque ya su palabra ya estaba. Tanto su palabra escrita en la Torá, como su palabra hecha carne en el Mesías. Ya estaba en la eternidad. Entonces, ahora sí les voy a explicar un poquito más el último versículo, el 10, que habíamos quedado pendiente antes. En el último versículo, en Efesios 2:10, vemos que los que hemos aceptado la gracia a través de la fe en Cristo, hemos sido creados. A ver, es muy importante teológicamente esto, queridos pastores, vamos a hacer el último esfuerzo. Vamos a hacer el último esfuerzo para terminar este capítulo. A ver. Ahí en el versículo 10 que leímos, vemos que los que hemos aceptado la gracia a través de la fe en Cristo, hemos sido creados en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo. Ahí entienden lo que es el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos nacido de nuevo para buenas obras, preparadas por Dios de antemano para que anduviésemos en ellas, porque la justificación se recibe por fe, pero la fe debe producir obras dignas de arrepentimiento. La justificación se recibe por fe. Recibo el regalo por fe. Y ahí soy justificado. Pero nací de nuevo. ¿Para qué nací de nuevo? Esa misma fe que me hizo recibir el regalo tiene que operar en mi vida para producir obras dignas de verdadero arrepentimiento bíblico. Santiago 2:17. Así también la fe, dice Santiago, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Por qué? Porque esa misma fe, esa fe que es don de Dios, que recibí por regalo, me hace aceptar y recibir el otro regalo, la redención, la salvación, y me hace nacer de nuevo. Esa misma fe que hace que el justo viva por la fe, hace que en esta nueva vida, después de este nuevo nacimiento, yo viva para buenas obras, porque he sido creado en Cristo Jesús para buenas obras preparadas por Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora,
¿Cuáles serán esas obras? ¿Cuáles serán las obras que Dios espera de nosotros en nuestra vida nueva que hemos recibido por gracia? ¿Cuáles son las buenas obras que Dios espera en esta nueva vida, después del nuevo nacimiento, esta nueva vida que hemos recibido solamente por gracia? Jesús dijo, tanto en Mateo 3.8 como en Lucas 3.8, miren el mismo capítulo, el mismo versículo, Mateo 3.8, Lucas 3.8, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cómo se hacen frutos dignos de arrepentimiento? Presentando a Dios nuestros miembros como instrumentos de justicia. Presentando a Dios nuestros miembros que antes estaban dedicados al pecado, ahora los presentamos ante Dios como instrumentos de justicia, porque, ya lo dijimos, estar bajo la gracia produce humillación y gratitud. Humillación y gratitud. De tal magnitud que ahora ya no pecamos, pero no por obligación, porque por obligación no lo pudimos hacer, no lo pudimos lograr. Ahora no pecamos por amor a Dios. Tal es nuestra humillación por haber recibido su gracia, tal es nuestra gratitud por haber recibido su gracia, que ahora hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Ya no pecamos en esta nueva vida por amor a Dios. Romanos 6, a ver, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, quiere decir no estáis bajo la maldición de la ley, porque Jesucristo se hizo maldición, maldito ese que es colgado en un madero. Jesucristo se hizo maldición, se puso bajo la maldición de la ley, para que ya no estemos nosotros bajo la maldición de la ley. Por eso dice, pues no estáis bajo la ley, quiere decir no estáis bajo la maldición de la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Sabemos que cuando nuestro Señor vino a la tierra, Él fue la personificación de la gracia y de la verdad. Jesús es la palabra de Dios, es la Torá hecha carne, y habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Porque la Torá de Dios fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, para poder cumplirla, a ver si no entienden a esto, la Torá fue dada por medio de Moisés, pero la gracia para poder cumplirla y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1.14, a ver, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. En lugar del juicio, recibimos por gracia salvación, el perdón de los pecados, una vida abundante. Por eso Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, a ver cómo andamos de tiempo. Andamos medio flojo de tiempo. A ver. A los que hemos recibido la gracia de Dios, Jesús nos dice que ahora debemos guardar sus mandamientos por amor a Él. A los que hemos recibido la gracia de Dios,
Jesucristo, Yahshua el Mesías, el Hijo del Dios viviente, nos dice que ahora debemos guardar sus mandamientos por amor a Él. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote, el otro, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Se entiende? Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuál es la palabra del Padre que lo envió? La Torá. ¿Cuál es la palabra del Padre que lo envió? La Torá. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primera Juan capítulo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Él, en la palabra de su Padre, en la Torá de su Padre. Sin antes de conocerlo, si antes de conocerlo, corrijan ahí, si antes de conocerlo no pudimos guardar los mandamientos de Dios, si antes de conocerlo no podíamos, no hay justo ni aun uno, ¿cómo es que ahora lo podríamos hacer? Si antes no lo podíamos hacer, ¿qué pasó? Que ahora sí lo podemos hacer. Esto es porque ahora Dios mismo nos asiste a través de habernos dado su propio Espíritu en cumplimiento de su promesa. Antes no lo podíamos hacer, no teníamos el Espíritu de Dios, pero ahora hemos nacido de nuevo y Él nos ha dado su Espíritu. O sea, si no lo podemos hacer es porque no tenemos el Espíritu, porque si tenemos el Espíritu podemos decir que Dios no puede cumplir sus propios mandamientos, que Dios no puede cumplir su propia Torá. Si su Espíritu está en nosotros, sí podemos. Por eso Jeremías decía, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Su mente y en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y Ezequiel, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. ¿Para qué el Espíritu Santo? ¿Para qué es el Espíritu Santo, queridos pastores pentecostales? ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. ¿Para qué Dios nos da el Espíritu Santo? ¿Para qué la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué el derramamiento del Espíritu Santo? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Sigue Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos. ¿Había dudas? ¿Para qué Dios nos da el Espíritu Santo? ¿Para qué somos llenos del Espíritu Santo? Para hacer esto. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Los versículos anteriores nos demuestran claramente que la gracia de Dios no se refiere únicamente al perdón de Dios. Estamos completando el concepto acá, ¿eh? Pastores, a ver. Un segundo, a ver. Pastores, líderes, servidores, todos aquellos creyentes que quieren servir a Dios, que están viendo esta clase. Los versículos que acabamos de leer, tanto en Jeremías como los dos párrafos de Ezequiel, nos demuestran claramente que la gracia de Dios no se refiere únicamente al regalo del perdón de Dios,
sino que se refiere específicamente al poder que Dios nos da para dejar de practicar el pecado en nuestra vida diaria y vivir una vida santa día tras día. Y tiene el doble efecto de la gracia. Es el perdón de Dios a través de Cristo Jesús por la fe en su obra redentora y la obra del Espíritu Santo que nos da por gracia el poder, la fuerza para vivir en sus instrucciones, en sus mandamientos. En otras palabras, cuando alguien se arrepiente de sus pecados y pasa por las aguas del bautismo, debe comenzar a vivir para buenas obras. Cuando uno se arrepiente, cree en el Señor Jesucristo, pasa por las aguas del bautismo, debe comenzar a vivir para buenas obras como una persona diferente cuya mente está enfocada en servir a Dios y a los demás. Nuestra manera de pensar y nuestro estilo de vida ya no pueden ser los mismos que antes. La Biblia nos advierte en términos inequívocos. En 2 Corintios 6:1, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La Biblia es muy clara en este sentido. Debemos vivir para buenas obras. Debemos vivir para buenas obras, aunque todavía estemos habitando en este cuerpo de carne. Lo mismo, aún habitando en este cuerpo de carne, con sus debilidades, con una mente frágil, aún así debemos vivir para buenas obras. Cuando nuestras debilidades humanas hacen que desobedezcamos las instrucciones de Dios, cuando nuestras debilidades, acá en la mente, en el corazón, los pensamientos, en los sentimientos, en la tendencia de nuestra naturaleza carnal, hacen que desobedezcamos las instrucciones de Dios, no debemos escondernos como hicieron Adán y Eva, sino que debemos arrepentirnos y retornar. Arrepentirnos y retornar. Confesar nuestro pecado a Dios y cambiar de actitud. Con la seguridad de que el perdón del Padre está siempre a nuestra disposición a través del Hijo. Jesús siempre es el medio para el perdón. Jesús siempre es el medio para el perdón. Primero, a través de la expiación por su propia sangre, y luego ahora en nuestra vida, después del nuevo nacimiento, como abogado. La expiación de su propia sangre primero, y ahora en nuestra nueva vida como abogado. Por eso 1 Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos las escrituras, tenemos las instrucciones de Dios, tenemos la Torá de Dios completa, de Génesis hasta Apocalipsis. Las cosas escritas para que no pequemos. Pero si alguno, es la excepción, no es la regla, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso Hebreos 4:16, que los dejo con este texto, nos asegura, acerquémonos, pues, confiadamente. Queridos pastores, líderes, servidores, creyentes, hermanos míos, consiervos míos, sacerdotes del Dios Altísimo, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Espero que este capítulo, no hemos podido ver los dos capítulos, hemos visto uno solo, pero espero que este capítulo que hemos podido estudiar los introduzca en una dimensión del conocimiento de Dios, una dimensión del conocimiento de su santa palabra, una dimensión del conocimiento de Yahshua, de Jesucristo, una dimensión del conocimiento del Ruach, del Espíritu Santo de Dios,
que les cambie totalmente la vida. Porque este es el punto número 1 de nuestra conversión, es el punto número 1 de nuestra nueva vida y es el punto número 1 del ejercicio de nuestro ministerio como siervos del Dios Altísimo. Es para probablemente volver a ver esta lección. Yo los invito a que la vuelvan a ver. Pastor Enzo el miércoles la va a subir ahí on demand, vuelva a verla. Por lo pronto yo les agradezco, les doy muchas gracias por haber compartido con nosotros esta clase y los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos la palabra de Dios. Amén.